Comenzamos, bienvenidos a un servicio más de Calvary Aguacaliente aquí en Casa de Oración del Migrante. Yo vengo de Calvary Aguacaliente, Tijuana. Mi nombre es Mario Vega, Pastor Mario Vega, principal de esta iglesia, que pues venimos los martes a compartir aquí con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y pues hemos estado estudiando el libro o la carta a los Corintios. Esta carta que nos enseña, y hemos estado aprendiendo juntos sobre cómo cambiar el pensamiento de pensar que una iglesia es una iglesia y es perfecta, que está llena de personas con un pensamiento muy fino, personas completamente ya restauradas y donde no hay absolutamente un error. Y eso es un error. Es un grave error pensar de esa manera. Entonces, esta carta nos enseña cosas importantes para nuestra vida y saber que la iglesia en Corinto era una iglesia que era de esa manera. Era por eso que Pablo le escribía a esta iglesia para mostrarles que la santidad era algo que se iba a conseguir y iba a tomar un tiempo, muchas veces toda la vida. Así de que en esta iglesia en Corinto, esta iglesia lo principal que podemos ver que había mucha división. Algunos decían que eran de algunos ciertos líderes religiosos. Y también podemos ver hasta el capítulo 3 donde vamos que había mucho orgullo carnal en esta iglesia. Otra de las características de esta iglesia era que había mucha inmadurez espiritual. Había también una mentalidad humana. Esta iglesia estaba formada no solamente de judíos religiosos, sino de personas de otra cultura como griegos, había personas italianos, había una mezcolanza de otras culturas. Entonces, todo esto traía a pensamientos diferentes, a comportamientos diferentes. Imagínate meter a todas estas culturas, estos pensamientos en 4 paredes, pues resulta en una locura, ¿no? Todos pensando diferente, todos teniendo una idea diferente. El que cree muchas veces conocer un poco, menosprecia al que menos sabe porque tiene una cultura diferente o porque no va a la altura. Entonces, esto era lo que se veía en esta iglesia, en la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tenían una mentalidad mundana y se estaba infiltrando a toda la iglesia. Esto lo viene Pablo corrigiendo desde el capítulo 1. Pablo está tratando de corregir este comportamiento. Claramente el Espíritu Santo es el que hace al final de todo la obra completa en nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad sobre qué parte nos corresponde. Yo siempre trato de decir, yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Yo hago mi parte, que Dios va a hacer la de Él. Entonces, en esta iglesia Pablo también estaba haciendo una parte importante y era decirles, no qué hacer, sino que cómo modelar a Jesucristo en la iglesia. Luego les habla de cómo edificamos sobre un fundamento, que el fundamento era Jesús y cómo nosotros comenzar a construir. Pero ahora Pablo el argumento lo lleva a un nivel más profundo, va profundizando en manera que la carta va avanzando. Y llega la parte donde nos va a enseñar que la iglesia no es un edificio cualquiera, sino es el templo de Dios. Y muchas enseñanzas hay sobre el templo de Dios. Hay mucha crítica sobre el templo de Dios, hay muchos pensamientos sobre cómo sería el templo de Dios, si soy yo, si es el vecino, qué es el templo de Dios. Entonces, es exactamente lo que Pablo nos va a enseñar el día de hoy sobre el templo de Dios. Y si eso es verdad, entonces cuando nosotros damos cuenta que el templo de Dios existe y que ahora el templo de Dios es la iglesia, es cada creyente, entonces ahora ya tenemos una base para poder conocer sobre el templo de Dios. En el antiguo Israel había un templo donde la gloria de Dios se manifestaba, y eso también lo vamos a ver en el estudio. Se manifestó en el desierto, en una carpa, hicieron una carpa y ahí se manifestaba. Después se hizo un templo y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el templo de Dios, pero sin ir a los extremos, sin ir tampoco a la crítica dura y la crítica que muchas veces no edifica,
sino de una manera clara, una manera que nos pueda dejar un entendimiento cómo se ve y cómo se modela el templo de Dios. Un hombre que compró una casa antigua y la compró a muy bajo precio. Desde afuera tú parecías y veías esta casa deteriorada, pinturas caídas, ventanas quebradas, había maleza por todas partes y los vecinos pensaban que estaba loco por invertir en algo tan arruinado. Si tú ves a una persona comprando una de estas casas, tú dices, no te hace sentido. En primera instancia no lo va a hacer, pero un día este hombre comenzó a restaurar esta casa. Cambió el techo, reparó las paredes, limpió el terreno, renovó cada rincón de esta casa y después de meses, aquella casa que era vieja se convirtió en una verdadera joya que parecía a esta casa que está aquí. Nada que ver con la casa diferente que vimos. Ahora la casa estaba reparada, la casa había requerido de mucho trabajo para dejarla en una condición de estas. Un vecino le preguntó, oye, ¿cómo viste tanto potencial en esa casa destruida? Porque ahora lo que veo es totalmente diferente. El hombre que había comprado la casa le dijo, yo no vi lo que era, vi lo que podía ser en las manos correctas. No vi lo que la casa era en ese momento, pero con unas manos correctas que trabajaran e hicieran el cambio, entonces vi una casa como la que te presento el día de hoy. Y así Dios mira a su iglesia. Así mira Dios a cada creyente. Hay un momento en que nosotros estamos en esta condición, pero Dios nos mira en esta condición. Una condición muy diferente. No nos mira como ruinas, sino como un templo en verdad. Y eso es precisamente lo que Pablo quiere enseñarnos en el estudio que vamos a ver el día de hoy. Quiere saber que Dios te mira como una casa habitable. Dios te mira con una casa remodelada porque sus manos son las que van a hacer el trabajo. Aquí te voy a presentar entonces el texto bíblico es 1 Corintios capítulo 3, versos 16 al 23. Y el título es El Templo de Dios. 1 Corintios capítulo 3. Todos los versículos están aquí, van a ir apareciendo. Los vamos a ir leyendo juntos. Vamos a traer puntos de aplicación y así aprender cómo tú puedes ser la casa de Dios. Tú puedes decir, a ver, no se me había ocurrido que yo puedo ser la casa de Dios, que Dios puede morar en mí. Recuerda que tú puedes mirarme a mí medio Federico, pero Dios puede hacer algo diferente en mí. Dios puede hacer una buena casa para Él habitarla. El templo de Dios es el tema y vamos a estar en Corintios capítulo 3, 16 al 23. A través de nuestro estudio bíblico vamos a ver 5 consejos prácticos sobre el templo de Dios. Para poder nosotros vivir la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Practicarla. Porque podemos escucharla, podemos aprender algunos textos bíblicos. Yo te pudiera estar gritando aquí y queriendo que el Espíritu Santo te entrara desde aquí, de este lugar, pero no es como funciona. Es mejor estudiar la palabra de Dios y practicarla con algo tan sencillo como consejos prácticos, que la misma palabra te los va a dar. 5 consejos prácticos sobre el templo de Dios. Bien, pues vamos a comenzar y vamos a leer primeramente los versículos 16 y 17. Te recuerdo que estamos en 1 Corintios capítulo 3, ya vamos en el capítulo 3, y vamos a ver el versículo 16 y 17. Estoy usando la nueva versión internacional esta ocasión. Es una traducción que para muchos es más sencilla de entender y vamos a utilizarla el día de hoy. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Te recuerdo que Pablo le está escribiendo a la iglesia en Corintios. ¿Recuerdas que esta iglesia estábamos hablando de que era una iglesia totalmente corrompida, que no era perfecta, que había muchos celos, contiendas, unos decían una cosa, otros decían otra, se descubrían cosas tan tremendas en esta iglesia? Aún así, Pablo dice, ¿que no saben que ustedes son el templo de Dios? Y a mí se me viene a la mente, ¿cómo es posible entonces que Dios pueda morar en gente tan imperfecta?
No es que nosotros no podamos sostener la gracia de Dios o el Espíritu Santo dentro de nosotros si lo vemos con nuestros ojos humanos. Si yo me miro a mí mismo en el espejo, digo, no, no es posible que Dios pueda morar en mí. Pero Dios lo ve de otra manera. Dios lo ve a través de los ojos de Jesucristo. Dios puede morar dentro del cristiano porque Jesucristo pagó un precio. Jesucristo nos transformó para que pudiera la gracia de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu Santo, morar en mí. Ahora, ¿dónde estamos en nuestro estudio? ¿Cómo llegamos nosotros a que Pablo nos explique sobre el templo de Dios? En el estudio pasado estuvimos viendo nosotros sobre cómo estaba uno construyendo una vida. ¿Recuerdas que hablamos de cómo construir una vida? Y claramente todos estamos construyendo algo. Quizá tú estás en este lugar y estás comenzando a construir una parte de tu vida. Quizá en el pasado no sucedieron las cosas como tú creías que iban a suceder y terminaste en este lugar, donde estás comenzando a construir una nueva vida, una nueva etapa de tu vida, un nuevo trabajo, un nuevo lugar, conoces a nuevas personas, te comienzas a desarrollar, cosas se perdieron, ya no las vas a rescatar, pero en mente tienes que estás construyendo algo, ¿sí o no? Yo estoy construyendo algo cada día. Entonces Pablo nos enseñaba que de qué manera estamos construyendo. En el pasado yo construí a la ligera. ¿Y qué crees que me pasó? Pues todo se cayó. Y hubo pérdidas tremendas. Te estoy hablando de hijos, te estoy hablando de familia, te estoy hablando de trabajos, te estoy hablando de educación. O sea, se perdieron muchas cosas porque no supe cómo construir. Es por eso que cuando venimos a la palabra de Dios, Dios nos da otra oportunidad y nos dice, ahora aprende a construir una nueva etapa de tu vida, basado en la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo y el conocimiento que la palabra nos da para poder ahora sí construir una vida que tenga un provecho. Entonces, si todos estamos construyendo algo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos día tras día. Cada decisión que tomamos, cada palabra que hablamos, cada rumbo que nosotros tomamos, entonces eso significa que yo estoy construyendo mi vida de una manera diferente a la que yo ya construí en el pasado. Y eso es como levantar una estructura espiritual. La pregunta no es si estamos edificando, sino cómo y sobre qué estamos edificando. Antes yo edifiqué sobre una vida holgada, una vida donde no me importaba, una vida donde yo no le tomaba en cuenta los consejos que se me dieron, una vida donde a mí no me importaba. Ahí es donde yo construí mi vida. Y todo se derrumbó por eso. Ahora la pregunta no es si yo estoy edificando, decía Pablo, sino cómo y sobre qué yo estoy edificando. El pasaje que vimos anteriormente, el apóstol Pablo estaba confrontando a la iglesia con una verdad eterna. Si esa obra iba a ser probada, ahora esa obra iba a permanecer, esa era la pregunta. Ahora entonces en el verso 16 que nos presenta Pablo al inicio de este tema, de este estudio, voy a volverlo a leer, dice así el verso 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pablo aquí usa una pregunta retórica, una pregunta que requiere de una respuesta. Si yo te pregunto, oye, ¿en qué estás construyendo? Tú vas a tener una respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Lo mismo está haciendo Pablo en este lugar. Y inicia diciéndole, ¿no saben? Como iglesia, la iglesia en Corinto debería de saber en qué estaban construyendo o en qué estaba basada la fe para estar en la iglesia, ¿no? Cuando yo voy a la iglesia sabiendo que tengo fe, que creo en Jesús, me reúno porque voy a ser edificado y esa es la razón por la que yo estoy ahí, porque sé que voy a ser edificado. Y Pablo les decía, ¿no saben? Eso quiere decir, deberían saberlo. Deberían saber que ustedes son el templo. Aquí el templo no se refiere al exterior de un edificio, se refiere a todo un complejo completo, a toda la estructura completa, no solamente el frente o solamente lo de adentro o solamente una pared de al lado. El templo o un edificio se refiere a absolutamente todo lo que hay en un edificio, tanto lo exterior como lo interior. Y él se refería a el lugar santísimo,
al lugar donde moraba la gloria de Dios, el lugar donde el Espíritu Santo moraba. A eso se refiere Pablo, el lugar donde habita la gloria de Dios. Y Pablo dice, ahora ustedes son esto, son ese templo que porta esa gloria de Dios. ¿Sabes que a la mayoría de cristianos, muchos cristianos, les queda así como, ¿será cierto? ¿Será cierto que yo tengo la capacidad de que el Espíritu Santo habite en mí? Y esas son las dudas que Pablo quiere que nosotros comencemos a desechar. Porque si la Biblia dice que tú eres el templo, que si la Biblia dice que si la iglesia es el templo y la morada del Espíritu Santo, si yo tengo fe, yo voy a creer. La iglesia no es simplemente una organización, tampoco es un club religioso, ni es una institución, es la morada de Dios. Si nosotros estamos reunidos aquí, la verdad yo creo por fe que Dios está aquí con nosotros. Yo creo que Jesucristo está aquí con nosotros. Yo creo 100% fielmente que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están aquí con nosotros. Están abriendo los oídos de cada uno de nosotros, están tocando el corazón. A otros nos está arrullando para dormirnos, a otros nos está dando las ideas de cómo va a suceder, pero el Espíritu Santo siempre se está moviendo en la congregación, porque es la morada de Dios. En el Antiguo Testamento te platicaba yo que Dios habitó en el tabernáculo. Era esa carpa que hicieron los judíos en el desierto mientras caminaban 40 años por causa de una desobediencia, y el Señor se manifestaba ahí. Ahí bajaba la gloria, ahí estaba su presencia y era donde el Señor moraba. Ahora, sabemos que no hay una carpa, no hay un lugar que pueda detener a Dios, porque la presencia de Dios es inmensa, pero ahí se manifestaba la gloria en el tabernáculo. Luego, más adelante, vemos que él habitaba en un templo. David quiso hacer este templo, pero le dijo Dios, ¿sabes qué, amigo? Creo que tú no lo vas a poder hacer. Se lo vamos a dejar a tu hijo. Salomón construye un gran templo y es ahí donde el Señor comienza a morar en medio del pueblo de Israel. Ahora, en el Nuevo Testamento, Él habita en su pueblo. Si tú has nacido de nuevo, has levantado tu mano y has dicho, Señor, te recibo como mi único Salvador, acepto que tú vengas a mi vida, entonces el Espíritu Santo se deposita en el corazón del creyente. Lo demás va a suceder conforme el tiempo va pasando y conforme yo me estoy comprometiendo a ir creciendo en el conocimiento de Dios. El verso 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Esa es una palabra muy fuerte que se usa en la Biblia y muchas veces algunos predicadores han enseñado esta palabra para infundir miedo. Oh, la destrucción. Pero recuerda que vivimos bajo la gracia y que Dios es un Dios de misericordia, que Él no nos está escogiendo o eligiendo para ser destruidos. Él está buscando que nosotros en realidad nos acerquemos a Él con un corazón sincero y Él te muestra la gracia una y otra vez. La palabra destrucción o destruye puede significar si tú corrompes, arruinas o dañas el templo. El templo como un edificio o el templo singular que somos nosotros mismos. Ahora, contextualmente esto es causar divisiones, introducir falsas doctrinas, contaminar la iglesia, destruir la unidad de la iglesia, porque Dios toma en serio estas cosas. No se trata de que tú tengas que venir y tirar una bomba en el edificio, pero con las acciones muchas veces nosotros destruimos la unidad de la iglesia. Al traer chismes, al hablar de otros compañeros, al hablar o querer hacer división y comenzar a manipular tantas cosas o enseñar algo que no es bíblico, comenzamos nosotros a quebrantar la unidad y eso se llama, pues, destruir el templo de Dios, tanto ese edificio como cada uno de nosotros. Y Dios toma seriamente esto, porque lo que destruyes no es la iglesia que es tuya, no es algo que es tuyo. Aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos aceptado al Señor Jesús, ya no somos nuestros. Ya pertenecemos a Jesús, porque eso es lo que nosotros estamos diciendo en el pacto que el Señor está
dándonos, sellado con su sangre, y estamos pasando a ser propiedad de Jesús. Entonces aquí encontramos el primer consejo práctico sobre el templo de Dios. El primer consejo que nosotros necesitamos poner a la práctica, practicar la palabra de Dios concerniente a este templo de Dios, es: tu vida pertenece a Dios y cuidarla es tu responsabilidad. Una vez más, el primer consejo práctico sobre el templo de Dios es que tu vida pertenece a Dios. ¿Quién lo cree? Yo creo que mi vida pertenece a Dios. Yo creo que mi vida hoy, el día de hoy, se la he entregado a Dios porque creo que Él es más sabio que yo. Creo que Él puede hacer algo mejor que lo que yo he hecho. Creo que Dios puede llevarme por un mejor lugar por el cual yo muchas veces pretendí ir y no me funcionó. Entonces, si la vida le pertenece a Dios, entonces cuidarla es mi responsabilidad. ¿Por qué cuidarla es mi responsabilidad? Muchas veces creemos que las cosas de Dios funcionan como una varita mágica. Yo vengo, me siento un servicio, medio cabeceo o me tomo un café y estoy también algunas veces escuchando en realidad, pero no pasa nada. Mi vida sigue en el mismo caos, sigue en el mismo conflicto, no puedo avanzar. ¿Por qué? Porque cuidar mi vida, aquella vida que yo le he dado a Dios, es mi responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad como cristiano. Tengo una responsabilidad de orar, leer la Biblia, buscar en la oración la transformación que Dios dice que puede hacer en mí. Pero si yo no le permito a Dios, Dios no me puede forzar. Dios no hizo títeres. Dios no va a quererte mover. Vas a hacer esto porque yo así, ya te tomé. No, necesitamos ser responsables y cuidar de nuestra vida. Reconocer que la vida le pertenece a Dios transforma el cuidado personal de una simple rutina de salud a un acto de adoración y administración responsable. No solamente vamos a administrar la espiritualidad de nuestra vida, sino también la salud. La salud, la higiene, lo que yo vivo, lo que yo como, lo que yo veo, lo que yo escucho. Pero muchas veces descuidamos esas partes. Creemos que si Dios ya ha tomado mi vida, el Señor lo va a hacer todo. Y claramente, Jesús ya hizo la parte más grande. Jesús ya hizo la parte más fuerte, que es la de la salvación. Él ya cumplió con su parte. Yo tengo ahora una parte que hacer, y es cuidar ese templo, cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente, cuidar lo que veo y cuidar lo que escucho. Yo quiero compartir contigo 3 aspectos del cuidado físico del templo. Recuerda que un templo es físico, pero también tiene porciones en el interior, lo espiritual, el alma, la mente, que también habita dentro de este cuerpo. Pero 3 aspectos del cuidado físico del templo. Primeramente, nos habla de una alimentación consciente. Conscientemente estarme alimentando. Es una parte que yo muchas veces entro y de verdad no me animo. A mí me gusta comer, me encanta comer. Y no comer poquito, comer mucho. Demasiado. Ya a mi edad, pues ya no lo puedo hacer, ¿no? Pero aún así me cuesta trabajo la alimentación consciente. Entender que comer bien no es solo una estética, sino estás nutriendo el templo. Estás poniendo tu templo de una manera donde tu templo puede funcionar y puede que el templo se mire mejor. Ahora, el descanso adecuado. La segunda es el descanso adecuado. ¿Cómo estoy descansando? Muchas personas dicen, bueno, no pasa nada, me voy a aventar unas 3 horas más y luego mañana la armo con un buen café, con una coca o con un Red Bull, ya la armo, ¿no? Me despierto un poco y entonces mutilas tu sueño. La cuarta es, ¿cuál es la tercera? Higiene y prevención. ¿Cómo estoy tratando mi higiene? O están renegando los demás por mi higiene que llevo. Gracias a Dios tenemos un lugar, una casa que nos provee de agua limpia, nos provee de buena higiene, pero también está en nosotros querer tomar la higiene. Y en realidad por naturaleza vemos muchos que no nos llama mucho la atención la higiene. O sea, de lejitos el agua y de lejos el desodorante, porque como que estoy peleado con ello, ¿no?
Pero cuando nosotros creemos que somos el templo de Dios y oramos y creemos en realidad que Dios puede hacer algo en nosotros, no solamente cuidamos lo interior, sino también lo físico. La higiene y la prevención, dice aquí, la prevención de lo que tiene que ver con tu apariencia. Creo que una persona que conoce a Cristo, una persona que ha entregado su vida a Cristo, pues entra en conciencia y comienza a ver las cosas que son importantes. Puedes obtener un buen trabajo, puedes obtener una buena amistad, relaciones, pero bien importante cuidar el templo donde está el Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 19 al 20 dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. La última parte de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, entonces sí es importante que como cristiano yo me presente tampoco yéndome a los extremos, sino mediar entre lo que es bueno, entre lo que es limpio, entre lo que es sano y entre lo que va a conservar en una vida que habla bien de mí. Porque yo te podría decir que soy cristiano, que conozco la palabra de Dios, pero al vernos muchas veces lo negamos con la manera de nuestro comportamiento. Pablo no solo confronta nuestra conducta, ahora confronta nuestra manera de pensar. En este pasaje bíblico, primero Pablo comienza confrontando la manera en cómo nos vemos, la conducta. Ahora confronta nuestra manera de pensar. Y ahora nos va a enseñar a no vivir engañados por la sabiduría del mundo. ¿Cómo pensamos como cristianos? Versículo 18 al 20 de el capítulo 3 de Primera de Corintios. Dice que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, pues hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanidad. Pablo comienza el verso 18 diciendo que nadie se engañe. Y esta frase es una frase de advertencia. O sea, no te engañes porque no vas a engañar a los demás, te vas a engañar tú solo. Él dice, no te engañes. Y esta palabra de advertencia usa uno de los peores engaños, que es el autoengaño. No te engañes a ti mismo. ¿Cuántos de nosotros fuimos engañados por nosotros mismos? Y siempre vamos pensando, no, es que me engañó la fulana, y es que me engañó la señora, me engañó el patrón. Y vamos culpando a todo el mundo, pero en realidad quien se engañó fuimos nosotros mismos. Al menos yo siempre estuve engañado por mí mismo. El autoengaño es uno de los problemas más graves en la persona. Deja que los demás te engañen, pero que te engañes a ti mismo. Eso es muy cruel. Creer que estás bien cuando no lo estás. Es una manera de nosotros engañarnos. Tú has saludado a algún compañero y siempre está bien. ¿Te has dado cuenta de que siempre está bien? Nunca está preocupado, nunca está pensativo, no le preocupa nada. Siempre que te saluda te dice, al 100, al millón, estoy bien. Y muchas veces te estás autoengañando. Creer que estás bien cuando en realidad no lo estamos. Creer que somos inteligentes o sabios mientras estamos solamente siendo necios. Estamos cavando en el mismo lugar esperando encontrar un agua diferente. Y seguimos en nuestro afán por querer encontrar algo diferente en el lugar donde ya hemos buscado. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de este mundo, según las normas del mundo, Pablo se refiere a que la iglesia en Corinto amaba la filosofía. Ellos amaban a las personas que hablaban filosóficamente, amaban la elocuencia, los gritos, que la persona se presentara de una manera que te dejara, wow, qué bien grita y qué bien formula las cosas. Ellos amaban el prestigio intelectual y decían, ¿cuánto sabe? La filosofía, la manera de mover tus emociones. La iglesia en Corinto era una iglesia que buscaba eso.
porque ahí en ese lugar era eso lo que se daba. Entonces Pablo dice, si quieres una verdadera sabiduría, debes hacerte necio ante el mundo. Creer que las cosas del mundo significan una necedad para ti. En el verso 19 dice, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Pablo está luego citando a Job 5:13. Dice, Dios atrapa a los sabios en su propia astucia. Luego en el verso 20 vemos que Dios conoce que los razonamientos humanos son vanidad. Para que mi vida funcione y yo sea un gran templo del Espíritu Santo, debo de dejar de pensar como pensaba cuando no conocía a Cristo. Porque cuando no conocía a Cristo, yo pensaba de una manera diferente, no sé tú. Pero hoy que conozco que Cristo vive en mí y hoy declaro que soy cristiano y que tengo fe en el Hijo de Dios, mi mente tiene que sufrir un cambio. Ya no estoy pensando como pensaba algunos años. Ya no estoy pensando como llegué a pensar en algún tiempo, basado en el enojo, la ira, basado en la desesperación, basado en sentirme que todos me hicieron menos hice yo, como la víctima. La sabiduría del mundo dice, exáltate, defiéndete, haz lo que te convenga, sé tu propia verdad, pero la sabiduría de Dios nos dice, muere a ti mismo, toma tu cruz, humíllate y obedece a Cristo. En estos dos cuadros que la Biblia presenta, muchas veces morir a ti mismo, tomar tu cruz, humillarte y obedecer a Cristo es muy difícil de lograr. No porque yo venga y me siente en una silla a escuchar un sermón, esto va a suceder de la noche a la mañana. Porque lo que yo he estado viviendo es exaltándome, defendiéndome, haciendo lo que me conviene y siendo mi propia verdad. Cristo quiere que le demos vuelta, que ese templo se llene de la sabiduría de Dios, que es morir a uno mismo, que es tomar nuestra propia cruz, humillándose y obedeciendo a Cristo. Y aquí encontramos el segundo consejo práctico sobre el templo de Dios. El segundo consejo práctico sobre el templo de Dios es somete tu manera de pensar a la palabra de Dios. Como creyentes, como iglesia y como cristianos, hay una necesidad de nosotros de someter nuestra manera de pensar a la palabra de Dios. Tú puedes hacer diferencia en cómo pensabas antes y ahora en la palabra de Dios. ¿Sí te has dado cuenta que puedes pensar de una manera diferente? ¿Sí hay cierta humildad en tu manera de pensar? ¿Sí hay un cierto razonamiento diferente que el que vivías? Someter la mente implica derribar argumentos falsos, las mentiras, y también identificar pensamientos contrarios a la verdad de Dios y reemplazarlos con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el comportamiento humano? La cosa más grande que Dios dice sobre el comportamiento humano es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese razonamiento muchas veces nos cuesta trabajo porque yo no estoy habituado a hacerlo. Porque lo que yo quiero hacer me trae una satisfacción y es no hacer lo bueno, sino hacer lo malo, pagar mal por mal, gritar una palabra porque si me la gritas, me la pagas, y es así como he vivido todo el tiempo. Ahora, siendo el templo, Pablo quería que la iglesia entendiera que ahora que eres templo del Espíritu Santo, le permitas al Espíritu Santo cambiar tus emociones, le permitas al Espíritu Santo cambiar tus pensamientos, pero ahí es donde entra nuestra responsabilidad. Pedirle al Señor que cambie mi manera de pensar. Pedirle a Dios que cambie mi manera de hablar, de pensar y de caminar. Pero necesitamos pedirle a Dios para que eso suceda. Renueva tu mente con la verdad. Romanos 12:2 dice de esta manera: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios y que es buena, agradable y perfecta. Una de las cosas que ayuda mucho para poder nosotros lograr esa transformación en la mente es leer la Biblia intencionalmente. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia, honestamente? ¿Cuántos leemos la Biblia? ¿Cómo la leemos? ¿Tenemos nosotros una manera de leer la Biblia?
Yo los animo a leer la palabra de Dios, a tomar un tiempo para la lectura, a retomar, si tú fuiste una persona que lea la lectura y hoy no lo haces, retoma ese hábito, leer la Biblia intencionalmente. No solo leas por cumplir un requisito, lee para conocer la voluntad de Dios. Ahí te vas a encontrar, ahí vas a encontrar promesas, ahí vas a encontrar cómo funciona, ahí vas a encontrar las respuestas quizá a lo que tú estás viviendo el día de hoy. Y te vas a dar cuenta que si tú intencionalmente lees la Biblia, van a crecer muchos pensamientos mejores que los que tuviste en un tiempo, y ese templo se va a fortalecer, porque el templo de la morada del Espíritu Santo que eres tú, se requiere conocer, intimar con Jesús. Llena tu mente consciente con la verdad, que es la palabra de Dios, hasta que rebose y llegue a tu subconsciente. Asume la responsabilidad. Tú eres responsable de lo que decides pensar. Ya nadie piensa por ti. De hecho, en muchos años nadie pensó por ti. No caímos o llegamos a un lugar difícil porque alguien nos empujó hasta allá. La mayoría fuimos responsables de llegar hasta donde llegamos. La mayoría de nosotros fuimos los causantes de nuestro propio camino, que nos llevó a este lugar difícil donde ahora algunos de nosotros podemos estar. No eres víctima de tus pensamientos. Recuerda, el objetivo es la obediencia a Cristo en el mundo interior. Ese es el objetivo de cada cristiano que se considera el templo del Espíritu Santo. Cuando dejamos la sabiduría del mundo, dejamos también la enfermedad espiritual, que es el orgullo. ¿Sabes que el orgullo tiene muchas caras, muchos rostros? Que el orgullo se ve de diferente manera. El orgullo es necedad. El orgullo es no cerrar tus oídos, cerrar tus ojos. El orgullo nos ha llevado a muchos lugares que lamentablemente muy difícil nos es salir de ahí, de ese lugar. Necesitamos dejar de gloriar o de poner a las personas como trofeos, como personas en pedestales, y darle la gloria a Dios. Vamos a continuar adelante y vamos a leer el versículo 21 y 22 de Primera de Corintios. Dice, por lo tanto, que nadie base su orgullo en los seres humanos. Al fin y al cabo, todos de ustedes, ya sea Pablo o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o el porvenir, todo es de ustedes. Por tanto, que nadie se base en el orgullo del hombre. El problema estaba ahí en Corinto. Ese era el gran problema, que ellos ponían a los líderes religiosos delante de cualquier cuestión. Y los líderes religiosos era Pablo, era Apolos, era Pedro. Y convertían a los siervos, convertían a las personas en ídolos. Y sigue pasando en las iglesias el día de hoy. Comenzamos a ver a ciertas personalidades y comenzamos a hacer distinción y a dejar de ver a otros y dejar de ver a Jesucristo mismo. Y luego dicen, yo sigo a este predicador. ¿Por qué? Porque ese es el único que predica bien. Y predica porque predica como yo quiero o yo necesito entender. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Basta de esto. Al fin y al cabo, todos de ustedes. Y luego menciona que no necesitan pelear por los líderes. Todos son un regalo de Dios para servirte. Todas las personas que te rodean, aquellos que oran en la mañana aquí, es un regalo de Dios, que llevan la oración, predican la palabra, te muestran un versículo, tratan de sobrellevar una vida que es difícil. Muchas veces en esta casa es difícil vivir con tantos pensamientos, con tantos problemas y conflictos. Es difícil vivir en unidad. Igualmente en la iglesia es muy difícil estar haciendo unidad. Todos son regalos para servirle. Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir. Todo pertenece al creyente. Dios te ha dado todas las cosas, lo que sea, hasta la muerte. Nos la ha dado para vivir. Nos ha dado la vida, nos entregó, Él mismo se entregó por nosotros, nos regaló el Espíritu Santo. Nos regala a personas que vienen a compartir aquí, poniendo su tiempo, poniendo todo lo que hay en ellos para venir a traer el mensaje. Todos de ustedes.
El Señor nos ha regalado todo, pero muchas veces no lo alcanzamos a ver. Y renegamos por esas cosas. Qué riqueza espiritual hay saber que todo nos pertenece, que todo es nuestro. Y aquí encontramos el tercer consejo práctico sobre el templo de Dios. El tercer consejo es: gloríate solo en Cristo. Dale gracias solo a Jesús. Dale gracias por lo que tienes el día de hoy. Pero ¿sabes también qué? También dale gracias por lo que no tienes. Yo he orado para que personas se alejen de donde yo estoy. No le oro para que todo el mundo venga, también oro para que personas se tengan que ir. Entonces, vamos a gloriarnos y agradecer a Jesús solamente. La frase gloria solo en Cristo es el principio que la palabra de Dios nos enseña a través de la salvación. Es el principio que nos enseña sobre la salvación. La vida cristiana y la adoración tienen, el único propósito que tienen es darle la gloria a Dios, no los méritos a los humanos. Esto significa reconocer que todo procede de Él, existe por Él y es para Él. Si hoy tengo vida, si hoy tengo salud, si hoy tengo un empleo, si hoy tengo para comer, si hoy tengo comunicación con las personas que amo, si hoy tengo una bendición, es porque Dios está proviendo para mí. Es porque Dios no me ha olvidado. Es porque Dios me ama tanto que está viéndome en mi necesidad y está supliéndolo por amor a mí. Entonces mi vida se convierte en una ofrenda para Dios, en ofrenda en mi templo, sabiendo que Jesús habita en mí. Darle gloria a Dios es vivir reconociendo que somos pecadores redimidos, cuyo mayor gozo es reflejar la grandeza de Cristo en lugar de la nuestra. Como templo de Dios, como morada del Espíritu Santo, lo mejor que yo puedo hacer es mostrar en realidad que Cristo vive en mí. Negarme a mí mismo, dejar de pelearme con todo y con nada, porque peleamos por todo y por nada, porque vivimos en una cierta frustración. Y no te culpo, es difícil, todos lo vivimos. Pero mi deber ser, cuando yo me queda claro que el Espíritu Santo mora dentro de mí, en este templo que fue comprado con sangre, entonces lo menos que puedo hacer yo es reflejar el amor de Cristo y ser agradecido. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, esto es Pablo hablando, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Un hermano se levantó en la congregación y dijo: yo solo escucho predicadores profundamente ungidos, esos que gritan. Oh, qué unción tan grande hay ahí, decía él. Y le preguntaron: ¿cuáles? Él dijo: los que predican exactamente como yo pienso. Esto no es discernimiento, esto es un orgullo con micrófono. Muchas veces el orgullo nos levanta a comenzar a querer meter las cosas de Dios a fuerzas. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a predicar el evangelio, a enseñar la palabra de Dios, a poner la mesa, y cada uno de ustedes deciden si toman o lo dejan. Ustedes deciden llevar la palabra y ponerla en práctica o desecharla, porque al final de cuentas quien va a tener el resultado van a ser ustedes y yo voy a tener el mío. Entonces, tu verdadera identidad es pertenecer a Cristo. Esa es la identidad que yo tengo que reflejar. ¿Cómo se ve esa identidad? ¿Cómo se mira en el día a día? ¿Cómo se mira un cristiano? No perfecto. Un cristiano promedio que vive al día. ¿Cómo se mira? Se mira enojado, frustrado, aventándole el carro a quien se atraviese y llegando, haciendo todo lo... ¿Así se mira un cristiano? No perfecto. No es como se mira un cristiano. No se mira así un templo donde el Espíritu Santo mora. Es una persona apacible. Es una persona que le puedes decir de todo y está tranquilamente. Ahora, ¿es fácil lograrlo? No, no es fácil lograrlo. Porque si tú me haces algo, yo te quiero arrancar la cabeza también. Si tú me dices una palabra, también yo quisiera regresarte esa palabra. Y cuando descubro que el bien hacer en mí no está, entonces eso me obliga a ir a los pies de Jesús, a buscar su guianza en oración, a decirle: Señor, me cuesta tanto trabajo reflejar tu amor.
sé que moras en mí. Y qué vergüenza conmigo, porque sé que estás en mí y el comportamiento que yo tengo no es digno. Recuerda que no es una vida en perfección, pero es reflejar a Cristo día a día con las cosas básicas. Dice Pablo, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Esta es lo que nos lleva al argumento más alto que Pablo quiere transmitirle a la iglesia. Todo le pertenece al creyente. Todo lo que hay en la vida, en el mundo, todo es tuyo. Dios lo ha dado al hombre. No eres de cierto líder, no eres de cierta empresa, no eres de cierto amigo. Tú le perteneces de Cristo, tú eres de Cristo. Has sido comprado con sangre. Aquellos que han aceptado al Señor Jesús han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo. Y aquí encontramos nosotros el cuarto consejo práctico sobre el templo de Dios. Vive cada día desde tu identidad en Cristo. Vive cada día desde la identidad, tu identidad en Cristo. Primera de Pedro dice de esta manera: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Esa es tu identidad. Tu identidad no es tu pasado, lo que fuiste, el cholo que pudiste haber sido, lo que sea que hubiera sido tú en un tiempo. Esa no es tu identidad. Tampoco tus heridas. Las heridas que tuviste por el abandono, quizá cuando eras niño, el abandono de una esposa o de los hijos, el abandono cuando más necesitabas, esa no es tu identidad. Ni tampoco tu posición social, cuánto tienes. Esa no es tu identidad tampoco. El hombre en Cristo tiene una identidad que vale mucho más de que la persona puede creer que vale con todo el dinero del mundo en la sociedad. Y nuestra posición es Cristo. Pero si somos de Cristo, entonces también debemos vivir como aquel a que le pertenecemos, como Cristo vivió, en humildad cargando nuestra cruz. Ahora, si somos el templo de Dios, debemos de cuidar ese templo. Debemos de tener cuidado a lo que nosotros somos y a quienes nosotros representamos. ¿Cómo lo cuidamos? Rechazamos divisiones, perdonamos ofensas, servimos con humildad, hablamos en un verdadero lenguaje del amor, protegemos la unidad, cuidamos esta casa, cuidamos lo que hay aquí, nos cuidamos unos a otros, tratamos de armonizar, buscamos ser ayuda para el otro en vez de ser tropiezo para los demás, especialmente en esta casa que es una gran bendición para nosotros. Es de esa manera como se ve aquel cristiano que en realidad se ha reconocido ser el templo de Dios, no de palabra, sino con acciones como perdonar ofensas, servir en humildad, hablando verdad en amor y protegiendo la unidad, especialmente esta iglesia que está en esta casa. Porque sabes que esta casa, en este lugar, ¿es esta la iglesia? Esta es la iglesia de Jesús. Esta es la iglesia que Dios ha tenido en bien formar aquí en esta casa. Que si tú lo miras quizá de una perspectiva del mundo vas a decir, no, ¿qué iglesia es esto? Pero en realidad es una iglesia. Es aquí donde está la morada del Espíritu Santo. Es aquí donde se predican las buenas nuevas de salvación. Es aquí donde muchos han levantado la mano y han sido salvos. Y no se van a perder eternamente. Aquellos que conocen la palabra de Dios saben que van a ir al cielo. Saben que han entregado su vida a Jesús, que han sido limpiados con su sangre y que van a tener una morada mejor que la que viven hoy. Y eso es una buena noticia. Saber que esta es tu iglesia y debemos de cuidar la unidad en humildad y en amor hacia los demás. Aquí encontramos el quinto y el último consejo práctico sobre el templo de Dios. El último consejo práctico que encontramos es: sé constructor de unidad y no seas un agente de división. Aquí hay dos equipos: el que divide, el que se burla, el que nunca está contento, el que está endiablado, lo voy a decir. Y está el equipo, está el grupo de aquellos que dicen, ¿sabes qué? Vamos a parar la carreta, vamos a ponernos y vamos a hacer lo mejor posible. ¿Y sabes cuántos se ocupan para ello?
con uno que esté bien cimentado, comienza a través del Espíritu Santo y Dios mismo, comienzan a ser un equipo completo. Sé constructor de unidad, no solamente seas un agente de división. No destruyas con críticas lo que Cristo compró con su sangre. Lo primero que hacemos en la iglesia, comenzamos a criticar. Que si las instalaciones, es que estoy pagando mucho, es que no, usted no sabe, pastor, cuánto me cuesta a mí ganar para yo, lo que me están pidiendo, tantas cosas, y la crítica comienza a ser mella en la iglesia. Pero Pablo nos deja 4 grandes verdades en esta enseñanza. Primeramente, que si somos el templo de Dios, aunque te veas imperfecto, si has nacido de nuevo, si sinceramente has pedido perdón por tus pecados, tú eres el templo de Dios. ¿Eres imperfecto? Claro, lo vas a hacer hasta el día de tu muerte. Vas a ser imperfecto. Pero la renovación va a comenzar de adentro a afuera, permitiéndole al Espíritu Santo trabajar. Pablo nos está enseñando que somos el templo de Dios y nos está llamando a rechazar la sabiduría del mundo para que ese templo cuadre con el templo del Espíritu Santo. Llamados a no gloriarnos por los hombres, y la última es que somos propiedad de Cristo. Que el templo, que hoy tu vida, que esta institución, voy a decir aquí de esta casa, aunque no, la iglesia no es una institución, pero la institución de esta casa es el templo y la morada del Espíritu Santo. Somos responsables de proteger la unidad de su iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables de proteger la unidad en este lugar. Somos responsables de que esta casa funcione. Somos responsables de que cada una de las cosas que están aquí puedan llevarse a buenos términos. Ahora la pregunta es, ¿estoy edificando el templo o lo estoy dañando? Tú puedes contestar esa pregunta, porque puede que traigas un marro, un buen martillo y unas buenas pinzas para cortar lo que puedas cortar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás edificando el templo o lo estás dañando? ¿Estoy viviendo como alguien en quien habita Dios? ¿Estoy glorificando a Cristo o estoy siendo desinteresado y estoy glorificando a los hombres? Si eres creyente, recuerda quién eres en Cristo. Si eres creyente el día de hoy, recuerda quién eres en Cristo. Eso te va a salvar. Recuerda que eres el templo del Espíritu Santo. Vive apartado para Cristo. Piensa como la palabra de Dios te ha enseñado. Camina con humildad. Protege la humildad, la unidad, la iglesia, esta casa. Glorifica a Cristo cuando entres a este lugar. Glorifícalo aquí con tus acciones. Y si has descuidado el templo, si has descuidado tu propio templo y el templo como grupo, si has permitido carnalidad, orgullo o división, hoy es el día de entrar en arrepentimiento y decir, ¿sabes qué? Voy a comenzar a hacerlo mejor. Hoy lo puedes hacer, hoy puedes comenzar. Hoy puedes regresarte y decir, ¿sabes qué? De verdad, voy a comenzar de nuevo. Porque si seguimos con los patrones de conducta que teníamos antes, ¿a dónde crees que vamos a ir? Al mismo lugar al que llegamos anteriormente. Y se trata de construir sólidamente esta etapa de tu vida. Tú lo puedes lograr. Tú puedes hacer la diferencia en esta casa, en esta iglesia. Tú puedes hacerlo diferente el día de hoy. Si te equivocaste, no te preocupes. Jesús te vuelve a recibir. La gracia de Dios es inmensa. Él puede otra vez a tomarte y cambiar ese rumbo. Dios todavía restaura su casa. Él está restaurándola continuamente. Él está llamando a restauradores, está llamando a personas que quieran comenzar de nuevo el día de hoy. Decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, voy a hacerlo de nuevo. Voy a comenzar el día de hoy. Amén. Pero para comenzar, para ser el templo de Dios, para que el Espíritu Santo more dentro de mí, para que pueda ver la capacidad que el Espíritu Santo da al creyente, necesita ser un creyente y un cristiano. ¿Cómo llego a ser cristiano? ¿Simplemente porque vengo a la iglesia yo ya soy un cristiano? ¿Qué dice la Biblia sobre ser un cristiano? La palabra de Dios nos habla de nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es el inicio, es
es el primer paso para poder ser cristiano. No eres cristiano porque lees la Biblia. No eres cristiano simplemente porque te reúnes en la iglesia. Todo comienza con nacer de nuevo. Aquí hay personas que han nacido de nuevo cada semana y eso es maravilloso. Hay personas que tienen muchos años y nunca habían nacido de nuevo, porque solamente les dijeron, oh, es que estoy a la puerta, dice Jesús, y toco y abro y entra y ahí cenaremos juntos. Esa no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo entonces? ¿Cómo yo puedo comenzar a ser cristiano el día de hoy y tener y ser el templo del Espíritu Santo? La Biblia nos enseña dos cosas, que para nacer de nuevo es a través de la gracia, es a través de la fe, es a través del arrepentimiento genuino. Diciéndole a Dios, Señor, perdona mi pecado. Aquí estoy, Señor, tengo necesidad de un Salvador. Reconocer que eres pecador. Esa es la primera parte. Y la segunda es aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. El Señor dice que si tú en arrepentimiento lo buscas y lo aceptas de todo corazón, Él promete salvarte. Él promete la vida eterna. Y es ahí donde comienza el verdadero cristianismo. Se recibe a través de la fe el regalo inmerecido de la gracia. ¿Alguien le gustaría nacer de nuevo esta tarde? Si tú has nacido de nuevo, te felicito, pero alguien que no haya nacido de nuevo, ¿les gustaría nacer de nuevo? ¿Les gustaría en su corazón decirle, Señor, me rindo a ti? Hoy quiero ser el templo del Espíritu Santo. ¿Te gustaría nacer de nuevo? Porque casi creo que los que estamos aquí ya nacieron de nuevo. Pero hay alguien allá atrás que quiera nacer de nuevo el día de hoy. Esa es la oportunidad. Y la oportunidad es el día de hoy. ¿Te gustaría nacer de nuevo? En arrepentimiento. Si quieres nacer de nuevo, levanta tu mano. Solo queremos orar por ti y contigo. ¿Te gustaría nacer de nuevo? El Evangelio se predica siempre al final del mensaje y se abre la puerta de la salvación. Es así como se comienza una vida cristiana y el camino a la vida eterna, levantando mi mano y diciendo, Señor, te acepto como mi Salvador, perdóname, lo he hecho mal. Nunca había nacido de nuevo. Ahí en línea también lo puedes hacer tú, donde nos estés mirando. Ahí puedes cerrar tus ojos y en arrepentimiento recibir al Señor Jesús en tu corazón. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera recibir al Señor en su corazón? Bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para despedirnos. ¿Les parece? Vamos a orar. Amén.